Entonces Pablo está profundizando en esto. Es un hombre que tiene vasto conocimiento del Antiguo Testamento. Y no olviden que en ese momento de Pablo, el Antiguo Testamento estaba bien difundido, pero en el idioma griego. En el idioma griego 200 años antes de Cristo, la Biblia hebrea que iba desde Génesis hasta Malaquías fue traducida al idioma popular del mundo, que era el griego koiné. Pero esto no significa... Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para que continuemos estudiando la palabra del Señor en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver algo muy importante en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Así como anteriormente estudiamos en el capítulo 7 y en el capítulo 8 esa gran crisis de la Iglesia con la muerte de Esteban y la dispersión de todos los creyentes, excepto los apóstoles, vamos a ver en el día de hoy algo crucial que tiene que ver con un tema de doctrina, con la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Solo vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 15 del libro de los Hechos. Y dice así: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Yo creo que el último versículo, el número 5, es muy clarificante. Mira, hay un sector dentro del judaísmo cristiano que todavía pertenecen a los fariseos. Se identificaban mucho con la secta de los fariseos dentro del judaísmo, pero que esta persona, como ya han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, pues uno lo considera cristianos, pero tienen un trasfondo eminentemente judío, y dentro de ese trasfondo son de la secta de los fariseos. Entonces esta persona quería modificar el plan de la salvación diciendo que además de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, había que a los gentiles circuncidarlos y mandarles a guardar los ritos de Moisés. Entonces estamos hablando de que este es uno de los puntos más valientes y desafiantes para la iglesia del Nuevo Testamento. Defender la doctrina cristiana de la salvación. Ustedes saben, básicamente por los capítulos 2, 3 y 4 del libro de los Hechos, que las características de la naciente iglesia del Nuevo Testamento eran perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esa era la número 1, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles, los del momento, ustedes saben que junto con los 120 eran testigos oculares de la resurrección de Cristo. También en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que las características que mantenía bien unida la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento,
eran perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Ahora hay amenaza por el sector judío de la iglesia. Estos creían muy bien que para salvarse había que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que al mismo tiempo a los varones había que circuncidarlos y guardar los ritos de Moisés. Ese para ellos es un elemento nuevo, porque la iglesia realmente nace en el sector judío. De hecho, los 3.000 que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador el día de Pentecostés, como está narrado en Hechos capítulo 2, son judíos de la dispersión, la gran mayoría. Incluso judíos residentes allí también, pero son judíos, porque ello era mucho más fácil comprender lo que estaba pasando que un gentil que no tenía trayectoria histórica, por ejemplo, hasta Abraham. Entonces se le predicaba la palabra del Señor, se le explicaba que el Mesías era Jesucristo. Quienes aceptaban de los gentiles, quienes aceptaban no se le imponía ningún rito, ningún sello judío, sino que el gentil seguía siendo como era. Entonces, para Pablo y Bernabé, que ambos eran judíos sin mezcla, porque Bernabé era un levita natural de Chipre y Pablo era de la tribu de Benjamín, y él mismo dice que era un hebreo de hebreos. Y habla muy bien de la responsabilidad de sus padres, porque él dice que fue circuncidado al 8º día de nacido. Entonces Pablo y Bernabé, que son judíos profundamente conservadores en ese sentido, para ellos esto era inaceptable. Condicionar la salvación a guardar los ritos por encima de Jesucristo es un regreso a la ley, a sabienda que es imposible salvarse guardándola. Algunos le llaman a esto, ¿verdad?, el primer concilio de Jerusalén, donde se van a debatir cosas que tienen que ver con la preservación de la doctrina cristiana. En algún punto nosotros hemos mencionado el gran parecido que hay entre el apóstol Pablo y Nehemías, ese gran gobernador de Judea que mandó el rey en tiempos bien difíciles, donde el templo estaba a media, el trabajo que habían hecho los que habían llegado primero, y el muro de Jerusalén estaba totalmente destruido. Entonces este hombre era muy difícil que él diera su brazo a torcer. Y cuando alguien hablaba mal de él, de Nehemías y también de Pablo, ellos eso no lo tomaban en cuenta. Pero cuando era un atentado contra la doctrina, contra la adoración a Dios, entonces ellos venían de frente. En este mismo capítulo 15, porque solo leímos los primeros 5 versículos, Pedro afirma que ni ellos, todo lo del momento presente, los que están allí reunidos, los hermanos, los apóstoles, los principales ancianos, ni sus padres habían podido llevar esa carga. Que ahora los cristianos judaizantes quieren imponerle a los gentiles. Una carga que ni ellos mismos pueden llevar, se la quieren imponer a otro. No se olviden del capítulo 23 de Mateo, donde Jesucristo arremete de frente contra los fariseos, contra los saduceos y contra los doctores de la ley. Y dice que ellos imponen carga que no ayudan ni con el dedo menor de la mano. Pedro allí lo que está diciendo es, pero creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Cada pueblo, cada nación tiene su sello cultural, su sello de costumbre, de cómo son, se definen como son. Entonces, cuando una persona le predica a otro, solo tiene que hablar de las buenas nuevas del Evangelio, pero no puede imponer su forma de ser.
Entonces es lo que ellos están diciendo aquí. No le podemos imponer a ellos una carga que hemos intentado llevar, pero que ni nosotros ni nuestros antepasados lo habían podido hacer. La iglesia de Antioquía, que es donde ocurren estas cosas, este problema donde llegaron los judaizantes, como era una iglesia que tenía un excelente fundamento de la palabra de Dios, ellos aconsejaron sabiamente, porque allí cuando estas personas llegaron había un debate enorme entre ellos, Bernabé y Pablo. Y no se olviden que allí habían maestros y profetas, y todos estaban unificados defendiendo la doctrina de la salvación, que es solamente por la gracia en Cristo Jesús y que no puede ser modificada de ninguna otra manera. Entonces este pueblo que había alcanzado madurez mediante la palabra del Señor, aconsejó a Bernabé y a Pablo, junto a otros hermanos de la iglesia, que fueran de inmediato a Jerusalén para clarificar este asunto, porque las personas dijeron que venían de Jerusalén. Bien, de paso a la capital, pasaron por Fenicia y Samaria, donde testificaban de las conversiones de los gentiles, y esto generaba gran gozo y alegría. Fíjense, mientras este grupo se sienten contentos de que los gentiles se están convirtiendo a Jesucristo, el sector judaizante que vive en la capital y que se identifican con los fariseos quieren imponer cargas. Cuando precisamente Jesucristo en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, al ver al pueblo cargado con lo que el sistema religioso le había impuesto, le dijo que vinieran a él, todos los que estaban trabajados y cargados, que él los iba a hacer descansar. Y que a partir del nuevo estilo de vida, la carga que íbamos a llevar es fácil y ligera. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, y ya frente a los apóstoles y a los principales ancianos, contaron todo lo que Dios había hecho en su primer viaje misionero. Y lo están contando con gozo, pero lo están contando como un testimonio. Lo están contando como un testimonio para que se sepa que no hubo ninguna razón, ningún motivo para imponer una carga innecesaria. Solamente predicar un evangelio completamente libertador. Los judaizantes ripostaron ese informe con que había que circuncidar a los creyentes gentiles y hacerle que guarden la ley de Moisés. Pero yo quiero, hermano, que ustedes noten lo siguiente. Cuando Pablo y Bernabé en el capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé junto con Lucio, con Niger, con Manaén, estaban ministrando al Señor en la iglesia de Antioquía, que el Espíritu Santo habló claramente de la misión. Claramente el Espíritu Santo dijo: aparten a Saulo y a Bernabé para la obra que le he encomendado. Entonces se ve que fue el Espíritu Santo que lo guió, lo dirigió, y la iglesia de Antioquía se apropió de la misión y lo enviaron. Ahora, estos creyentes judaizantes salieron de Jerusalén a predicar las iglesias de los gentiles sin la aprobación, sin la voluntad del liderato de la iglesia. Ellos salieron por su propia voluntad, y salieron precisamente a los lugares donde ya se habían levantado iglesias. Nosotros vemos, hermanos, que desde la gran crisis, o desde la primera crisis, nosotros entonces vemos ya el capítulo 8, que la iglesia de Jerusalén manda supervisores, por ejemplo, a Samaria, manda supervisores a Antioquía, y todo para velar que la doctrina de la salvación se mantenga intacta, que nadie la pueda alterar. Que se sepa que es una doctrina donde se le predica la palabra a todo el mundo, como está basado en la gran comisión. Vayan y prediquen el evangelio sin distinción de persona, sin discriminación, si son hombres o si son mujeres, si son grandes, si son pequeños, si son blancos, si son negros, ricos o pobres. Prediquen a todo el mundo. Entonces esto tiene que ser preservado.
Entonces se mandaban supervisores. Ahora esta persona, como gente de este tiempo, que no tienen cobertura en una iglesia local, que no tienen cobertura en una denominación, sino que son predicadores ambulantes o predicadores de las redes sociales, ellos condicionan la salvación. Ellos la condicionan. Entonces, aquí en el mismo capítulo 15, cuando ellos están debatiendo, los apóstoles y los principales ancianos, ellos dicen, puesto que hemos oído que alguno de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Claro que están perturbando la paz, el sosiego espiritual de la persona que se han salvado sin tener que guardar ningunos ritos de Moisés, sin tener que ser circuncidados. Porque la circuncisión del miembro viril es muy limitada. Mas, sin embargo, la circuncisión en el corazón es amplia. Y según Romanos capítulo 2, se define un verdadero judío, una persona cuya alabanza viene de parte de Dios si tiene el corazón circuncidado. Ahora cobra mucha fuerza lo que nosotros dijimos en la charla anterior, de esos ministros, entre comillas, insujetables, que no tienen congregación, no están bajo la cobertura, bajo la autoridad de una denominación. Ellos quieren hacer lo que les dé la gana. Y a veces no quieren solo modificar la doctrina de la salvación, sino que en una iglesia local quieren imponer su voluntad cuando ellos ni siquiera son miembros activos de dicha congregación. Ya lo vimos. Ellos salieron sin orden de la iglesia. Ellos no salieron por mandato de nadie. Ellos salieron por su propia voluntad para inquietar, para molestar, para perturbar a personas que ahora estaban disfrutando la paz de Isaías 53, fruto del trabajo de Jesucristo. Estando allí en esta reunión, Pedro alzó la voz para contar el testimonio poderoso de cómo Dios lo envió a la casa de Cornelio y de cómo todos los oyentes aceptaron a Jesucristo y fueron bautizados, y a ninguno se les obligó a circuncidarse ni a cumplir los ritos de Moisés. Nosotros estudiamos el capítulo 10. Lo vimos como un mover del Espíritu Santo extraordinario, porque Pedro está en Jope, en la casa de un tocayo de él llamado Simón el Curtidor. Y Cornelio estaba en Cesarea, comandando la compañía la italiana del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo envía un ángel y puede conectar a estas personas? ¿Cómo le habla a Cornelio? ¿Cómo le habla al apóstol Pedro? ¿Y cómo los reúne en la casa de Cornelio? Y mientras el apóstol Pedro está predicando la palabra de Dios, no ritos de Moisés, no condicionantes, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ese mismo día, todos fueron bautizados en agua. Entonces, mire, en ese momento de Hechos capítulo 15, la iglesia se aparta de aplicar reglas y cosas propiamente judías y de las tradiciones, recalcando que Moisés, como si se personificaran los 5 libros primero de la Biblia, la ley o el Pentateuco, era leído cada semana en las sinagogas y en las iglesias, y que eso era más que suficiente. Que no había que motivar, que inquietar a esta persona, y mucho menos sacarlo del sosiego de la salvación que han recibido en Cristo Jesús, para imponerle algo que por práctica ya ellos sabían que ellos no podían llevar eso. Además de decir que la palabra del Señor en Moisés se lee en las iglesias y en la sinagoga, se le aclaró que los creyentes, tanto judíos que ya sí tenían la práctica, como los creyentes gentiles, se deben abstener
de la práctica del pecado de la idolatría, de la fornicación, de comer sangre y de comer animales ahogados. Mire que esas son prácticas no culturales propias de los judíos, sino que es una línea transversal que debe cumplirse en todos los cristianos, en cualquier parte del mundo. Que nosotros tenemos que tener la misma práctica de la santidad en cualquiera de los continentes que nos toque vivir. ¿Y qué es lo que nosotros proclamamos? Que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Y que la doctrina de la salvación no puede ser alterada, no puede ser modificada, no se le puede poner un ingrediente que no sea que Jesucristo, mediante la fe, mediante la gracia, es nuestro único y suficiente Salvador. Esto que se defendió hace 2000 años es lo que en el día de hoy defendemos. Y por vivirlo en carne propia, nosotros sabemos que Él no nos salvó por ninguna obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración en su palabra y en el Espíritu. Y es lo que tenemos que seguir viviendo y lo que tenemos que seguir predicando, sin alterar nada, so pena de recibir el castigo de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 22. Bendito sea el nombre del Señor. Por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, y si Dios así lo permite, vamos a continuar sobre la iglesia del Nuevo Testamento, y vamos a ver en el próximo capítulo un caso sorprendente de cómo Pablo y Bernabé se separan para el segundo viaje misionero. Pero le damos gracias al Señor por esta oportunidad, por estos minutos cortos, pocos, pero que esperamos que sean muy sustanciosos para nuestro acervo cultural espiritual. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde, y muchísimas gracias por la atención prestada.